Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Malditas las guerras y malditos los canallas que las organizan. Mañana se cumplen precisamente 10 años. Mañana se cumplen precisamente 10 años del día en que un padre, roto por el dolor, roto por haber perdido a su hijo, a Julián Guita Parrado, periodista del diario El Mundo, que había muerto en Irak, lanzó esa frase. Esa frase de Julián Guita yo creo que es perfecta para cualquier guerra. No hay guerras buenas, no hay batallas justas, no hay operaciones militares quirúrgicas, operaciones militares selectivas, ¿no? Como a veces dicen los expertos en este tipo de ataques. Todas las guerras son sencillamente un horror. Pero si es verdad que esa frase es perfecta para responder a todas las guerras, yo creo que es especialmente acertada respecto a la guerra de Irak. Porque la guerra de Irak, tenemos que recordarlo, hace 10 años, en estos momentos, se estaba combatiendo muy cerca, ya dentro de Bagdad, estaba muriendo muchísima gente. La guerra de Irak fue provocada, fue además declarada en base a mentiras. Luego dijeron que el objetivo era derrocar a Saddam Hussein, pero todos los que estáis aquí, los periodistas que cubrimos aquella guerra, recordamos perfectamente la verdad. Y la verdad es que esa guerra fue declarada porque decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y no fue un error. Ellos sabían que era mentira. Lo sabían perfectamente. Lo habían dicho los inspectores de armamento de las Naciones Unidas, que no había ninguna prueba que indicara que había armas de destrucción masiva en Irak. Con lo cual fue una guerra basada en mentiras. Pero además fue una guerra ilegal, porque se hizo en contra del criterio de Naciones Unidas, que pedía más tiempo para el trabajo de los inspectores. Pero es que además fue una guerra que, como ya se denunciaba previamente, como nos hartamos de decirlo los periodistas que estábamos allí, los que estaban aquí en Madrid también, y en otros lugares del mundo, fue una guerra no solo ya por el petróleo, sino por el negocio. Luego hemos sabido todos los negocios, todas las empresas vinculadas a altos cargos de la administración Bush, ¿no? Especialmente el vicepresidente Dick Cheney, que se han forrado literalmente en base a la desgracia de los iraquíes. Hay que recordarlo. Es verdad que cada vez que hablamos de esto, a nosotros, que en general somos gente que nos informamos, somos gente comprometida, pues nos suena repetido. Y luego, sobre todo, hay mucha gente, la gente que apoyó aquella guerra, la gente que defendió aquella guerra, que dice que pasemos página, que nos dice que eso es un tema ya del pasado, que debemos olvidarlo. Yo lo que les digo es que se cojan un avión, que se vayan a Bagdad, o que se vayan a Basora, o que se vayan a Diwanilla, que miren a la cara a los millones de iraquíes que han perdido sus seres queridos, sus casas, sus vidas, y que les digan a la cara que la guerra de Irak es un tema del pasado. Que lo hagan, deberían hacerlo. Era por tanto una guerra, objetivamente, como periodista lo digo, era una guerra por tanto injusta, en base a mentiras, ilegal, en contra de Naciones Unidas, y una guerra no por la libertad, una guerra por el dinero. Con ese preámbulo, el desarrollo no podía ser mejor. A partir de ahí hay que hablar de cientos de miles de muertos, de civiles iraquíes muertos. Algunas fuentes hablan de 120.000, las más conservadoras, algunas llegan a superar el 500.000. Millones de personas desplazadas de sus hogares, un país en definitiva destruido. Hubo violaciones de mujeres por parte de tropas norteamericanas. Hubo un capítulo que yo creo que va a pasar a la historia más negra de la guerra, que fue cárceles como la de Abu Ghraib, en las que se torturaba, en las que se asesinaba. Habrá que ver qué pasó en Diwanilla, ¿no? Espero que se investigue qué es lo que ocurrió en Diwanilla, si no era un pequeño Abu Ghraib, ¿no? De momento parece que hay una investigación en marcha, pero el tema esperemos que no quede en el olvido. Eso es lo que ocurrió durante el desarrollo de la guerra. ¿Y qué es lo que pasaba? Que, como era lógico, no querían que en ese escenario hubiera testigos, hubiera gente que lo contara allí sobre el terreno, hubiera periodistas que pudieran decir lo que estaba ocurriendo. Y ese fue el motivo por el que el 8 de abril de 2003, hace casi 10 años, atacaron y asesinaron premeditadamente a periodistas. Porque no debemos olvidar, hay que volver a recordarlo. Esa mañana atacaron la sede de Al Jazeera, la sede de Abu Dhabi y el Hotel Palestina, los 3 lugares en los que se encontraba la prensa internacional. Los 3 lugares que las tropas norteamericanas, los mandos norteamericanos, cualquier persona que hubiera visto la televisión en los últimos 2 meses sabía que era el centro de la prensa internacional.
Fue, por lo tanto, un ataque deliberado para asesinar periodistas. Y las convenciones internacionales, la Convención de Ginebra dice que los periodistas no pueden ser asesinados de esa manera, que hasta en las guerras hay unas mínimas normas. No es más grave que bombardear un hospital, es igual de grave. No es más grave que violar mujeres, pero es también un crimen de guerra. De tal manera que igual que se puede denunciar y que hay que denunciar cuando se producen abusos contra civiles, hay que denunciar y hay que pelear cuando se asesina a periodistas, porque al final ellos son los que cuentan allí sobre el terreno, como hacía José, ellos son los que siempre cuentan qué es lo que ocurre y los que ponen el rostro a esas cifras terribles de víctimas que siempre se producen en cualquier conflicto. Desde entonces, la familia de José lleva 10 años de lucha sin parar para que se haga justicia. Llevan 10 años realmente peleando contra todos, con un grupo de amigos, con todos los que estéis aquí, por supuesto, y con mucha más gente que les ha apoyado, pero peleando contra los gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, especialmente contra los fiscales y contra quienes les daban los órdenes, que obviamente eran los ministros que venían por encima, y que una vez tras otra intentaron de torpedear la investigación judicial. Hemos contado con una gran suerte, parece mentira que tengamos que decir suerte, pero hemos contado con un juez honesto, como es el juez Santiago Pedraz, que lo único que ha hecho es investigar y llegar hasta el fondo del asunto. Y cuando se llega al fondo del asunto, no puede haber ninguna duda de que fue un ataque premeditado y que por lo tanto la familia de José tiene razón, fue un crimen de guerra y hay que castigar a los culpables. ¿Y qué ha ocurrido después de esto, de que el juez lo haya dicho? Que la Interpol no ejecuta la orden de detención contra los militares, que Estados Unidos no colabora y no les entrega, que el gobierno español, este y el anterior, no presiona a Estados Unidos para que entregue a 3 personas que están siendo acusadas de un asesinato, del asesinato de un español, del asesinato de un periodista, del asesinato de una persona. Eso es lo que está ocurriendo. Eso no ocurriría si en vez de José Couso el asesinado fuera en otras condiciones, un político del PP o un político del PSOE, y el asesino o los asesinos no fueran soldados norteamericanos, sino que fueran de otra nacionalidad. Ya estarían hace mucho tiempo en la cárcel. Termino ya, porque hay mucha más gente que va a hablar y gente de verdad muy importante. Pero tengo que terminar hablando de la familia de José, porque también hemos tenido que oír en estos 10 años muchas cosas sobre ellos, ¿no? Esta mañana lo decía Maribel, nos han llamado antipatriotas, nos han llamado muchas más cosas, radicales, por ejemplo. Es que son muy radicales. Pues no. Ojalá hubiera muchas familias como las de José Couso. Ojalá hubiera familias como la de José Couso peleando, por ejemplo, porque se juzgue a los que torturaron y asesinaron en Abu Ghraib. Torturaron y asesinaron a prisioneros. Ojalá hubiera muchas familias como las de José Couso enfrentándose a tantas y tantas barbaridades que se cometen todos los días. Y como periodista tengo que decir, ojalá hubiera muchísimas familias como las de José Couso que pelearan por la libertad de información, que pelearan por la libertad de expresión. Porque es verdad que no hay muertos, por supuesto, no quiero exagerar, pero en este país, en este momento, en muchas redacciones hay pequeños hoteles palestinos. Hay lugares en los que se intentan censurar y se censura, en los que se callan los periodistas, en los que se censuran imágenes y en los que, en definitiva, el objetivo es apagar la cámara, como hicieron con la cámara de José Couso, para que no se contara la verdad. Con lo cual, ojalá hubiera muchísimas familias como la de José Couso. Ahora creo que va a llegar uno de los momentos más, por lo menos para mí, más especiales de este acto. Sus amigos, sus compañeros, incluso mucha gente que tampoco le conocía personalmente, son cámaras, son reporteros gráficos, son trabajadores profesionales, periodistas, que creen de verdad la libertad de expresión, que creen que José hacía lo que tenía que hacer en Bagdad, que era contar la verdad de lo que sucedía. Le quieren hacer un rendido homenaje, un sentido homenaje, perdón, poniendo las cámaras mirando hacia el suelo en señal de recuerdo a José.